Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Evaluaremos hoy un tema lamentable, la agresión que sufrió Israel, el ataque terrorista a inicios de octubre y obviamente la situación que se ha planteado con la guerra desatada a partir de este ataque provocado por el grupo Hamas. Conversaremos para ello con un gran conocedor de la política internacional. Me refiero al embajador Diego Velar, quien ha representado a la República Argentina como embajador ante la República Popular de China, ante los Estados Unidos, ante el Brasil, ante la Unión Europea. Es profesor universitario, columnista de medios de comunicación argentinos e internacionales y además autor de varios libros. Le agradezco mucho, embajador Velar, por aceptar nuestra invitación. Al contrario, un gran gusto estar con ustedes y con su audiencia. Gracias. Embajador, quería pedirle, con el conocimiento que usted tiene de este tema y del escenario internacional, nos pudiera hacer una evaluación de ya ha pasado más de un mes de este lamentable hecho y de la guerra que ha provocado el ataque terrorista de Hamas a Israel. Yo creo que hay que diferenciar dos hechos. Por un lado, lo que todos sabemos que es un conflicto que viene de 1948, de la partición del Estado de Israel y Palestina en el proyecto de dos estados. Desgraciadamente eso no se ha cumplido y ha tenido distintas características, distintos momentos, algunos momentos de guerra, otros momentos donde pareció que la paz después de los acuerdos de Oslo estaba más cerca. Y este episodio que tiene características muy especiales, porque obviamente estamos hablando de un ataque terrorista, donde no hubo un ataque militar, sino un ataque a poblaciones civiles, un hecho de una crueldad extraordinaria y regido obviamente por las reglas de un grupo terrorista y fanático que sabía que obviamente iba a haber una retaliación, que iba a haber una devolución muy grave por parte de Israel, pero esta gente no tienen ningún aprecio ni por la vida ajena ni por la vida propia. Ellos sabían que iban a sacrificar a decenas de miles de sus propios conciudadanos con esta metodología y lo hacen lanzando cohetes desde hospitales, desde templos religiosos, desde escuelas. Es una metodología utilizada para que la contestación de Israel traiga aparejada el repudio internacional por las víctimas inocentes, sin lugar a duda que en el medio de todo esto, utilizadas por este grupo terrorista, son tan víctimas como, por supuesto, las víctimas israelíes. Entonces es una situación muy difícil de calibrar, de juzgar, en términos inclusive de las reglas de la guerra, que han tenido por miles de años evolución y desarrollo, y en este caso no se aplican. Entonces no hay posibilidad de paz. En esto es una situación efectivamente muy trágica, pero hay que entender que la responsabilidad absoluta y total es de este grupo terrorista y su metodología de ataque y de utilización de su propia gente como escudos humanos. Algunos análisis que surgen en el sentido de que este ataque se produjo para evitar un restablecimiento, un establecimiento en realidad de relaciones diplomáticas entre Israel y Arabia Saudita que hubiera cambiado toda la correlación del juego del poder en el Oriente Medio. Sí, yo no tengo duda que la orden vino desde Irán. Irán controla política y financieramente tanto a Hamas al sur de Israel como a Hezbollah desde el Líbano, en la frontera norte de Israel, y que esto tuvo que ver directamente con el avance cierto, no era un rumor, sino que había avances objetivos que indicaban un nuevo estadio de paz y de acuerdo entre Arabia Saudita e Israel. Esto hubiera cambiado, por supuesto, geopolíticamente todo Medio Oriente y, por supuesto, era para Irán un problema grande. La gran disputa dentro del mundo árabe está entre esas dos potencias árabes regionales, que son Arabia Saudita e Irán,
una chiita, la otra sunita. Esto hubiera sido un desbalance desde el punto de vista de Irán, y yo no tengo la menor duda que el momento de este ataque estuvo muy regido por este episodio y por la posibilidad de frustrarlo, y efectivamente, como mínimo, hoy lo ha suspendido sine die, es decir, hoy no hay fecha para continuar estas negociaciones. Y frente a la necesaria reacción que ha tenido Israel, ¿cómo usted juzga el posicionamiento de la comunidad internacional? Porque si bien la mayor parte, por lo menos los países democráticos, obviamente reconocen que aquí hubo un ataque terrorista a la población civil, surgen también críticas contra los daños que se ocasiona en la respuesta de Israel a la población civil de Gaza. Sí, yo creo que es horroroso lo que está pasando. No se puede ignorar que realmente el cálculo es entre 10 y 11.000 muertos en la Franja de Gaza. Es un espanto desde el punto de vista humanitario, pero al mismo tiempo, desgraciadamente, la metodología de Hamás, de tener túneles y lanzar cohetes desde los lugares donde está la población civil, genera ineludiblemente este tipo de guerra. Es un espanto. Yo creo que por eso, si Hamás quisiera que esto no ocurriera, tendría que devolver los 240 rehenes que tiene y suspender sus propios ataques, porque aclaro que en ningún día Hamás ha dejado de atacar a Israel. Esta actitud por parte de Hamás llevaría, pero sin lugar a duda, a un inmediato cese el fuego por parte de Israel, y ahí la presión internacional tendría razón de ser, de plantearle a Israel que habiendo cesado el fuego del lado de Hamás y habiendo devuelto los rehenes, esto implicaba como mínimo un cese el fuego y el inicio de negociaciones diplomáticas eventuales, del camino que hay cuando dos países están en un conflicto que llega a su instancia bélica, y especialmente en una forma tan sangrienta. Pero acá no hay racionalidad, entonces no hay forma de aplicar otra metodología más que la que Israel está aplicando, que es ocupando ese territorio, buscando a los extremistas, tratando, por supuesto, de evitar el dañar a la población civil, advirtiendo cuándo va a bombardear, a dónde va a bombardear, inclusive ayudando con elementos de medicamentos, de alimentos a la población civil, que son bloqueados y utilizados por los propios terroristas a su servicio. Entonces, no hay metodología civilizada, insisto, hasta en la guerra hay mecanismos civilizados que se han ido generando a lo largo de cientos y de miles de años para generar, insisto, hasta en la condición más extrema de la guerra, derechos básicos que tienen que ser respetados, o condiciones humanas básicas que tienen que ser respetadas. Esto no ocurre, y por lo tanto Israel no tiene un interlocutor con el cual negociar estas condiciones mínimas. Sería muy sencillo, insisto, si jamás quisiera parar estos ataques, todo lo que tendría que hacer sería suspender los suyos y devolver a los rehenes. Y esto indudablemente llevaría al cese del fuego, y una vez que cese el fuego y se inician las negociaciones, ahí hay territorio para que los diplomáticos intervengan y realmente se pueda encontrar alguna forma de camino hacia la paz, al margen de las pérdidas de vida enormes que han sufrido, por un lado, inicialmente Israel, y por otro lado la Franja de Gaza, que lo que vive es obviamente terrorífico, y todos los que ven las escenas de lo que ocurre en Gaza no podemos menos que conmocionarnos enormemente y sentir una profunda pena por esos rehenes, porque no hay solo 240 rehenes israelíes, hay 2 millones de rehenes gazatíes en manos de estos locos, de estos criminales de Hamás. Entonces la situación es terrible. Ahora, lo que hay que entender es que cada declaración donde se condena a Israel es un festejo para los terroristas de Hamás. Ellos sienten que están ganando su guerra de exterminio de Israel, porque no es un problema de fronteras. El planteo de Hamás estatutario de la propia organización
es la destrucción y eliminación del pueblo judío. Así que para ellos cada repudio de una cancillería o de un gobierno occidental, cada marcha en una capital occidental contra Israel es tomado como una fiesta y como un triunfo. Embajador, y usted que ha sido representante diplomático de su país ante los principales centros de poder del mundo actual, como son los Estados Unidos, la China, la Unión Europea, ¿cree que hay algo que la comunidad internacional pueda hacer para lograr una salida diplomática que permita parar esta guerra? Bueno, yo creo que hoy la pelota está centralmente del lado de Rusia y de China, que tienen una influencia importante sobre el mundo árabe y sobre la propia Hamas, y los países árabes de toda la región, donde viven 1.300 millones de habitantes, como para presionar a Hamas para que indudablemente pare su agresión y suelte a sus rehenes. Eso inevitablemente, insisto, llevaría a que legítimamente, inmediatamente Israel tenga que también suspender sus ataques. Ahora, en esto yo estoy seguro que en la primer parte, o sea, en presionar sobre Hamas, es el mundo árabe, los países árabes, China y Rusia los que tienen que intervenir. Para después lograr que Israel haga lo propio, que sería inmediato, por supuesto que la voz de Estados Unidos y de la Unión Europea son determinantes. Pero insisto, esa es la parte más sencilla. Israel no tendría en ninguna forma de evitar el cese del fuego inmediato si la conducta de Hamas tuviera este contenido mínimamente resarcitorio de una situación tan brutal como la que desencadenó. Embajador, y usted también con el conocimiento que tiene de América Latina, ¿cómo evalúa la respuesta que han asumido los gobiernos de esta región frente a un conflicto que parecía lejano, pero que muchos también han tomado posición, como por ejemplo el gobierno de Bolivia, que ha anunciado una nueva ruptura de relaciones con Israel, otros gobiernos que han salido con condenas a Pero yo una creo sola que parte? hubo dos reacciones. De parte de los países claramente democráticos, hubo una primera reacción de solidaridad con Israel en la primera semana, donde era claro lo que todos vimos, porque además lo grabaron los propios terroristas, lo que fue los actos de salvajismo cometidos en territorio israelí. Cuando empieza la contraofensiva israelí, ahí empieza a haber elementos ideológicos claros de condena a Israel. Y ahí obviamente lo hizo Bolivia, lo hizo Venezuela, lo hizo Colombia, parcialmente lo hizo Chile, la propia Argentina, que había empezado condenando a Hamas, termina condenando a Israel. Entonces acá se mezclan muchas cosas. Entonces se mezcla un dato que es una bandera legítima, como es la concreción de la división en dos estados, con lo cual yo estoy absolutamente de acuerdo y se hizo un esfuerzo muy grande, pero desde la muerte de Rabin y de Pérez del lado israelí y de Yasser Arafat del lado palestino, no hubo una sucesión de dirigentes que tuvieran la grandeza de estos estadistas, inclusive que ganaron el Premio Nobel de la Paz por su intento de avanzar en la constitución de los dos estados. Se extremizó el conflicto, tanto del lado de Israel como del lado de Palestina, con conducciones muy extremistas, y esto por supuesto que no ayudó y ayudó a generar el clima donde estamos en esta etapa tan dolorosa. Embajador, como siempre, le agradezco muchísimo por aceptar nuestra invitación. Es un honor y un privilegio tenerlo en este espacio digital. Bueno, el gusto es mío y por lo tanto a disposición tuya y de tu audiencia todas las veces que ustedes me requieren. Muchas gracias.